Continuamos con el segmento 3 del tema de materia orgánica del suelo. En este segmento trataremos sobre el carbono de la biomasa microbiana, los componentes organominerales y la influencia de la materia orgánica en las propiedades del suelo. La biomasa microbiana se define como la parte de la materia orgánica en el suelo constituida por los microorganismos vivos menores de 10 micrometros cúbicos. La biomasa microbiana es uno de los componentes vivos esenciales de todos los ecosistemas terrestres. La biomasa microbiana regula muchos procesos críticos del ecosistema, incluyendo la descomposición de materiales orgánicos, su transformación y el reciclaje de nutrimentos y la integración biofísica de la materia orgánica con las fases sólida, acuosa y gaseosa del suelo. Es el indicador más importante de la composición microbiana en el suelo y responde mucho más rápidamente que el carbono orgánico total a los cambios en la calidad del suelo. Las variaciones en el carbono orgánico total son más lentas de detectar, debido a que este incluye un alto porcentaje de fracciones estables, las cuales pueden enmascarar variaciones que tienen lugar en las fracciones menos recalcitrantes. Por otra parte, el carbono de la biomasa microbiana responde eficazmente y con mucha sensibilidad a las prácticas de manejo agrícola. De allí que la determinación del carbono microbiano represente una herramienta útil para la comprensión y predicción de los efectos que a largo plazo puedan producir los cambios en las condiciones del suelo. En esta gráfica se observan los resultados de un ensayo realizado en un suelo alcalino de Venezuela, ubicado en el estado Yaracuy, cultivado con maíz, en el que se aplicaron diferentes dosis de fertilizantes inorgánicos y de fertilizantes orgánicos, solos y combinados. Como se ve, se encontró una correlación positiva y significativa entre el carbono orgánico total y el carbono de la biomasa microbiana. Este tipo de correlación se ha encontrado en diversos estudios en diferentes latitudes. En varias investigaciones también se ha encontrado una relación significativa entre el carbono de la biomasa microbiana y el rendimiento del cultivo. En el ensayo al que se hizo referencia en la lámina anterior, se encontró además una correlación positiva y significativa entre el contenido de carbono de la biomasa microbiana y el rendimiento del maíz. Las sustancias húmicas pueden interactuar con las arcillas del suelo para formar complejos organominerales. La formación de los complejos organominerales es importante, ya que el humus complejado de este modo disminuye su posibilidad de ser atacado por los microorganismos y en consecuencia logra una mayor perdurabilidad. Las propiedades del complejo no son estrictamente las de la fracción mineral ni las de la fracción orgánica, sino que se trata de una formación original compleja. Estos compuestos organominerales son la base de formación de los agregados y una de las causas de la estructura del suelo y su estabilidad. Entre los posibles mecanismos de absorción de los compuestos orgánicos por las arcillas del suelo en los complejos organominerales, podemos mencionar la absorción física o por fuerzas de Van der Waals, la atracción electrostática o absorción química, los enlaces de hidrógeno y los complejos de coordinación. Veamos cómo ocurre la absorción física o por fuerzas de Van der Waals. Si representamos de este modo una molécula formada por átomos
de diferente electronegatividad, resultará que el átomo más electronegativo atraerá hacia él los electrones del enlace y la molécula tenderá a polarizarse, mostrando un extremo positivo y otro negativo, formando lo que se denomina un dipolo o molécula polar. Estos dipolos pueden atraerse en virtud de las diferencias de carga que presentan. La fuerza de atracción que se establece entre los dipolos se denominan fuerzas de Van der Waals. Este tipo de atracción también puede ocurrir entre un dipolo o molécula polar y una molécula no polar. En ese caso, la carga de la molécula polar provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula no polar y la convierte de modo transitorio en un dipolo. En ese momento se establece una fuerza de atracción entre las moléculas. La absorción causada por fuerzas físicas puede ser de considerable importancia en la absorción de moléculas polares neutras y moléculas no polares. La atracción electrostática o absorción química ocurre a través de los procesos de intercambio catiónico o de protonación. El primero tiene lugar cuando un catión orgánico cargado positivamente reemplaza un catión inorgánico en el complejo de intercambio. Por ejemplo, si hay un catión metálico unido a la arcilla, este catión metálico puede ser reemplazado por una molécula orgánica que tenga un grupo positivo, de modo que quedaría la arcilla unida a ese grupo positivo y se desplazaría el catión metálico. Este mecanismo está relacionado con el carácter básico de la molécula orgánica y el pH del sistema. La unión también puede ocurrir mediante enlaces de hidrógeno. Esos enlaces ocurren entre dos átomos electronegativos a través de un puente con un ion hidrógeno. Por ejemplo, si se tiene una arcilla a la que está unida un átomo electronegativo como el oxígeno, a esa arcilla puede unirse un grupo orgánico si forma un puente de hidrógeno con ese oxígeno y con el nitrógeno, por ejemplo, que también es un átomo electronegativo. Acá habría otro ejemplo cuando la arcilla se une a la molécula orgánica a través de un puente de hidrógeno formado entre dos átomos de oxígeno. El otro modo de unión es a través de los complejos de coordinación. En estos complejos el ion metálico forma un puente entre la molécula orgánica y el mineral del suelo al cual se une. Representamos por M el metal y ese metal sirve de puente entre la molécula orgánica y la arcilla o mineral que se encuentra en el suelo. Para evaluar la calidad del suelo es importante la selección de un conjunto de indicadores que permitan conocer su condición actual y su tendencia a la degradación o recuperación. La mayoría de las investigaciones incluyen en el conjunto mínimo de indicadores a la materia orgánica, por la importante influencia que ejerce sobre sus propiedades físicas, químicas y biológicas, y su sensibilidad ante los cambios de los factores formadores y el uso de la tierra. La materia orgánica del suelo actúa sobre las propiedades físicas al promover la formación de agregados estables al agua,
que dan origen a una buena estructura del suelo, en la que se favorece la aireación, la permeabilidad, la retención del agua, la resistencia a la erosión, la penetración de las raíces y la emergencia de las plántulas. En cuanto a las propiedades químicas, es fuente de nutrimento para las plantas, como nitrógeno, fósforo y azufre. Contribuye en forma importante a la capacidad de intercambio catiónico, a la capacidad amortiguadora del pH e interactúa con los micronutrientes, los iones metálicos tóxicos y con moléculas orgánicas xenobióticas, tales como pesticidas, hidrocarburos policlorados, etc. En relación a las propiedades biológicas, la materia orgánica provee de fuentes de carbono y energía a la población microbiana, mejora el crecimiento de las plantas, la actividad radical, la absorción de nutrimentos y la germinación de las semillas. Recordemos algunos puntos claves. Los microorganismos son los principales mediadores de la tasa de recambio del carbono en el suelo. Por definición, ellos también son parte del carbono orgánico y del reservorio de nutrientes. Como tales, ellos son denominados biomasa microbiana. La biomasa microbiana es el indicador más importante de la composición microbiana en el suelo y responde mucho más rápidamente que el carbono orgánico total a los cambios en la calidad del suelo y con mucha sensibilidad a las prácticas de manejo agrícola. Las sustancias húmicas pueden interactuar con las arcillas del suelo para formar complejos organominerales, los cuales son la base de formación de los agregados y una de las causas de la estructura del suelo y su estabilidad. La materia orgánica influye sobre la fertilidad del suelo y, en consecuencia, sobre el crecimiento de las plantas, a través de sus efectos sobre las propiedades físicas, mediante la formación de agregados estables al agua que originan una buena estructura del suelo, en la que se favorece la aireación, la permeabilidad y retención del agua y la resistencia a la erosión. Influye sobre las propiedades químicas al ser fuente de nutrimentos para las plantas, contribuye a la capacidad de intercambio catiónico y a la capacidad amortiguadora del pH, y a las propiedades biológicas del suelo por ser fuente de carbono y energía para la población microbiana.